A los 33 años, ya era el hombre más famoso de Venezuela. Llenaba estadios, hacía llorar a millones. A los 50, sus propias hijas lo llamaban desde afuera de su casa en Miami. 2 horas esperando en la calle, sin que nadie les abriera la puerta. A los 74 años, desde una cama de hospital, con los pulmones de otro hombre dentro de su pecho, les dijo a las hijas que había abandonado 30 años atrás exactamente esto: no pasa nada. Nos vemos en el cielo. Hoy tiene 77 años y sus hijas mayores siguen esperando, no en la puerta, en la vida. Su nombre es José Luis Rodríguez González, pero el mundo lo conoció como el Puma, el galán de América Latina, el hombre que conquistó a millones de mujeres y abandonó a las 2 que más lo necesitaban. Arranó. Y lo que le hizo a su propia familia durante más de 3 décadas fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que su familia cargó en silencio durante más de 35 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian completamente la imagen que el mundo construyó sobre el hombre al que llamaron el galán de América Latina. Primera, la conversación que revela cómo empezó realmente la fractura. Porque el conflicto con Lila Morillo no comenzó como el Puma siempre contó. Comenzó antes, mucho antes. En el momento exacto en que ella era más famosa que él, y él lo sabía. Las palabras que salieron de esa dinámica lo explican todo. Segunda, el documento que su propia carrera esconde, porque el ascenso de José Luis Rodríguez no fue solo un triunfo artístico, fue una reescritura deliberada del pasado. Hay un álbum, hay un matrimonio, hay una familia nueva, y hay 2 hijas que de repente dejaron de existir en la historia oficial. Tercera, el testimonio que nadie esperaba. Liliana Rodríguez, su hija mayor, esperó 2 horas afuera de la casa de su padre en Miami. 2 horas, en la calle, sin que nadie le abriera. Lo que dijo después, públicamente, sobre ese momento, es algo que ningún fan de El Puma quiere escuchar, pero que todos necesitan saber. Cuarta, lo que pasó en agosto de 2020, en plena pandemia, durante una transmisión en vivo en Instagram, con la periodista Luz María Doria. Una frase, 4 palabras. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Dicha en cámara, dicha sin pestañear, dirigida a las mismas hijas que llevan más de 30 años, esperando que su padre las mire a los ojos. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que la familia de El Puma ha intentado enterrar durante 3 décadas y media. La parte que explica por qué el hombre que hizo llorar a millones con sus canciones de amor nunca pudo darle ese amor a las personas que más lo necesitaban. Pero antes de contarte cómo un hombre que sobrevivió a la muerte le dijo a sus propias hijas, nos vemos en el cielo, necesitas entender de dónde vino ese hombre. Porque el abandono de El Puma no comenzó cuando se fue con otra mujer. No comenzó cuando sus hijas lo llamaban y nadie contestaba. No comenzó cuando esperaron 2 horas en la calle afuera de su casa en Miami. El abandono de José Luis Rodríguez comenzó mucho antes. Comenzó el día en que aprendió que, para sobrevivir en este mundo, uno tiene que cargar solo. Y que cargar solo significa dejar atrás a todo el que no te sirve para seguir subiendo. Eso fue lo que aprendió, eso fue lo que vivió, y eso fue exactamente lo que después le hizo a su propia familia. 14 de agosto de 1943, Caracas, Venezuela. En una ciudad latinoamericana calurosa, ruidosa, llena de promesas y de miseria al mismo tiempo, nació un niño que no sabía todavía que un día haría llorar a millones de personas en todo el continente. Caracas, en 1943, era una ciudad en expansión, barrios que crecían hacia los cerros, calles de tierra en las orillas, una diferencia brutal entre los que tenían y los que soñaban con tener.
una ciudad donde la clase trabajadora vivía apretada, donde los niños jugaban en la calle porque en las casas no había espacio, donde la comida dependía del día y del humor del mes. En ese contexto nació José Luis Rodríguez González. Su madre era una mujer trabajadora que hacía lo que tenía que hacer para que los suyos comieran. Invisible para el mundo, indispensable para su familia, sin tiempo para quejarse ni espacio para descansar. Su padre, en cambio, era otra historia. Como en casi todas las historias de esta región y de esta época, el padre era la pieza que faltaba, el hombre que aparecía y desaparecía, según le convenía. El hombre que dejó a su familia antes de que José Luis pudiera formarse una imagen clara de lo que significa tener un padre presente. Imagínate eso. Imagínate crecer sin saber exactamente qué es un padre, sin tener ese modelo, sin tener esa referencia de lo que significa quedarse, de lo que significa comprometerse, de lo que significa poner a tu familia antes que tus propios deseos. Porque los niños no aprenden lo que se les dice, los niños aprenden lo que ven. Y lo que José Luis Rodríguez vio desde pequeño fue esto: los hombres se van, los hombres no se quedan, los hombres tienen su propio camino, y las familias son algo que se deja atrás cuando ese camino te lleva lejos. Esa lección, grabada a fuego en los primeros años de vida, es el tipo de lección que no se borra fácilmente, que no se borra, muchas veces, nunca. En ese ambiente de escasez y ausencia paterna, algo empezó a ocurrir con ese niño. Empezó a cantar, no en un teatro, no en una academia, cantaba en la calle, cantaba en el barrio, en los espacios donde los niños pobres de Caracas pasaban sus horas libres. Y cuando José Luis Rodríguez cantaba, algo pasaba. La gente se detenía. Era algo diferente, algo que la gente reconocía sin poder explicarlo exactamente, algo que llegaba a un lugar en el pecho que las palabras no saben nombrar, pero el cuerpo sí sabe sentir. Quizá tú también has escuchado alguna vez una voz así, una voz que te detiene en seco, una voz que te hace sentir algo que no esperabas sentir. Eso era la voz de José Luis Rodríguez desde niño. Y los adultos que lo escuchaban decían todos más o menos lo mismo. Ese niño tiene algo especial. 5 palabras que parecen un regalo, pero que, dependiendo de cómo las recibe quien las escucha, pueden convertirse en una carga enorme. Porque cuando te dicen desde pequeño que tienes algo especial, aprendes también que ese algo especial es lo más valioso que tienes, que tu valor como persona está directamente conectado a ese talento. Y cuando tu valor depende de un talento, cualquier amenaza a ese talento se convierte en una amenaza a tu existencia misma. Guarda ese detalle, lo vas a necesitar después. La adolescencia de José Luis Rodríguez transcurrió entre la escasez y el sueño, entre la realidad de un barrio que ofrecía pocas salidas y la convicción creciente de que esa voz era el boleto hacia otra vida. ¿Sabes lo que es querer algo tan intensamente que se convierte en lo único que piensas? ¿Lo único que te parece real en un mundo que por lo demás se siente gris y sin salida? Eso era lo que sentía José Luis Rodríguez adolescente en los barrios de Caracas. Y fue en esa combinación explosiva, la escasez que empuja desde abajo y el sueño que jala desde arriba, que se formó el carácter del hombre que el mundo conocería como el Puma, un carácter hecho de determinación real y genuina, pero también marcado por algo más oscuro, por la creencia de que para llegar a donde quieres llegar, no puedes permitirte cargar con demasiado peso. No puedes permitirte que las necesidades de los demás se conviertan en un obstáculo para el camino que tienes que recorrer. Su padre le había enseñado eso sin decirle una sola palabra. Le había enseñado que los hombres avanzan, que los hombres no miran atrás, que el destino personal está por encima del compromiso familiar. Y José Luis Rodríguez absorbió esa lección tan profundamente que décadas después, desde una cama de hospital con los pulmones de otro hombre dentro de su pecho, todavía la repetiría. Con 4 palabras: no pasa nada, nos vemos en el cielo.
Pero eso viene después, mucho después. Antes de llegar ahí, hay que entender cómo un niño pobre de Caracas, con una voz extraordinaria, se convirtió en el galán de América Latina, y lo que tuvo que dejar atrás para lograrlo. A los 18 años, José Luis Rodríguez tomó una decisión. No más barrio, no más escasez, no más noches preguntándose si iba a haber algo que comer mañana. Tenía una voz, y esa voz era su único capital, su único recurso, la única diferencia real entre él y los miles de jóvenes venezolanos que soñaban con algo más y nunca llegaban a ningún lado. El problema era que tener una voz extraordinaria en un barrio de Caracas a principios de los años 60 no te llevaba automáticamente a ningún lugar. Los escenarios no estaban hechos para los niños del barrio. Estaban hechos para quienes ya conocían a alguien, para quienes ya pertenecían a un círculo que José Luis Rodríguez todavía miraba desde afuera. Podía quedarse en el barrio y cantar en fiestas locales para siempre. Podía aceptar que el sueño era eso, un sueño, y encontrar un trabajo que pagara las cuentas. O podía apostar todo a lo único que tenía. Decidió apostar. Caracas. José Luis Rodríguez tiene 22 años y lleva varios años intentando abrirse camino en la industria musical venezolana. Ha cantado en lugares pequeños, ha tocado puertas que no se abren. Ha escuchado más veces de las que puede contar que tiene talento, pero que el momento no es el correcto, que hay que esperar, que las cosas toman tiempo. El tiempo es lo único que José Luis Rodríguez no tiene paciencia para esperar. Ese año, algo ocurre que cambia todo. En Venezuela, hay una figura que domina la escena musical, con una autoridad que nadie discute. Una mujer cuya voz ha conquistado al país entero. Una mujer que llena teatros, que aparece en todos los programas de televisión, que vende discos como ninguna otra artista venezolana de su época. Su nombre es Lila Morillo, la Maracucha de Oro. Y Lila Morillo, en 1965, está en la cima absoluta de su carrera. José Luis Rodríguez la conoce, y cuando Lila Morillo escucha cantar a ese joven del barrio con la voz que para gente en seco, algo en ella también se detiene. Imagínate ese momento. Imagínate ser ese joven de 22 años, sin dinero, sin contactos, sin nada más que una voz y un sueño, y que de repente el artista más importante de tu país te mire fijamente y vea en ti algo que vale la pena. La Maracucha de Oro lo mira y sonríe. Lila Morillo no solo lo escuchó, lo presentó, abrió puertas. Usó su nombre, su reputación, su posición en la industria para que ese joven tuviera acceso a los espacios donde se construyen las carreras musicales de verdad. Guarda este detalle. Lo vas a necesitar después, porque la mujer que abrió todas las puertas para el Puma es la misma mujer a la que años después dejaría atrás como si nunca hubiera existido. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que él imaginaba, porque el talento no basta. Nunca ha bastado. Para construir una carrera musical de verdad, necesitas grabaciones, productores, presupuesto, relaciones con las personas correctas en los lugares correctos, resistencia para sobrevivir los fracasos que inevitablemente llegan antes del primer éxito real. José Luis Rodríguez empieza desde abajo, más abajo de lo que nadie imagina cuando ve a una estrella en el escenario. Canta en bares pequeños donde el humo es tan denso que al terminar la noche, la ropa huele a cigarrillo durante días. Lugares donde la gente no viene a escuchar música sino a beber, donde los aplausos son escasos y los insultos más frecuentes que el silencio respetuoso. Hay noches que no tienes suficiente para pagar el transporte de regreso a casa. Hay días que la diferencia entre comer y no comer depende de si alguien le ofrece algo antes o después del show. Quizá tú también has estado en ese punto donde ya no sabes si lo que te sostiene es convicción genuina,
o simplemente el miedo a admitir que te equivocaste. Pero algo detiene a José Luis Rodríguez cada vez que llega a ese punto: la certeza de que volver atrás significaría convertirse en exactamente aquello que no quiere ser. Significaría que la pobreza, la ausencia, la escasez habían ganado, y José Luis Rodríguez no estaba dispuesto a que ganaran. Al mismo tiempo, su relación con Lila Morillo evoluciona. La artista que lo presentó al mundo se convierte en algo más que una mentora. Se convierte en su compañera. Y esa dinámica tiene desde el principio una tensión que nadie menciona públicamente, pero que todos los que estaban cerca podían sentir. Ella era más famosa que él. Ella tenía más poder que él. Ella era la maracucha de oro cuando él todavía era simplemente José Luis, ese muchacho del barrio con la voz extraordinaria. ¿Sabes lo que es eso para un hombre formado en la cultura latinoamericana de los años 60? Para un hombre criado con la creencia de que el hombre es quien provee, quien lidera, quien tiene el poder en la relación. Guarda ese detalle también. Lo vas a necesitar muy pronto. José Luis Rodríguez y Lila Morillo se casan. Las puertas que Lila había entreabierto ahora se abren de par en par. Los productores que antes lo miraban con interés ahora lo buscan. Los programas de televisión que antes lo invitaban como relleno ahora lo quieren como figura central. Y cuando esa voz llega a los hogares venezolanos con la producción correcta, con el arreglo musical que la potencia, con la plataforma que la proyecta hacia todo el país, la reacción es inmediata y brutal en su intensidad. Venezuela se detiene a escuchar. Las mujeres venezolanas responden con una intensidad que sorprende incluso a quienes creyeron en él desde el principio. Los programas de radio reciben llamadas, las televisoras reciben cartas. La gente en la calle empieza a reconocerlo, a detenerlo, a pedirle fotos con una urgencia que es la señal inconfundible de que algo ha cambiado de forma permanente. José Luis Rodríguez deja de ser el muchacho del barrio de Caracas con la voz que detenía gente en la calle. Se convierte en el Puma. Lo que vino después fue una explosión. Nace Liliana Rodríguez Morillo, la primera hija. El hogar crece, la familia crece, y la carrera de El Puma también crece a un ritmo difícil de seguir. Los discos se venden, los conciertos se llenan, la radio no para de sonar con su voz. Nace Lilibeth Morillo, la segunda hija. Ahora son 4, una imagen de éxito y estabilidad que el público venezolano consume con entusiasmo. Pero detrás de esa imagen, algo está ocurriendo que las cámaras no capturan. Porque mientras la familia crece, la carrera de El Puma crece de una manera que empieza a alterar el equilibrio de poder dentro del matrimonio. José Luis Rodríguez ya no es el joven emergente que Lila Morillo presentó al mundo. Ya no es el artista cuyo éxito depende de la conexión con ella. Es El Puma. Y El Puma tiene su propio nombre, su propia fama, su propia audiencia, que no necesita el apellido de nadie más. La dinámica cambia. Para finales de los años 70, El Puma es un fenómeno que ha trascendido las fronteras de Venezuela. Telenovelas, películas, programas especiales en múltiples países. El Puma no es solo un cantante, es una figura cultural completa, el galán que las madres admiran y las hijas sueñan. Y mientras todo eso ocurre, en la casa familiar en Caracas, Lila Morillo cría a 2 niñas. 2 niñas que tienen al padre más famoso de Venezuela y que ven ese padre cada vez menos. Piensa en eso. Piensa en crecer siendo la hija de El Puma, con toda la fama que eso implica, y al mismo tiempo preguntarte, ¿por qué ese padre que millones de personas aman parece tener tan poco tiempo para ti? Los años 80 llegan y confirman lo que muchos ya sospechaban. El matrimonio entre José Luis Rodríguez y Lila Morillo se deteriora. Las tensiones acumuladas durante años, la dinámica de poder invertida, el carácter de un hombre que aprendió desde niño que los hombres avanzan y no miran atrás, todo confluye en una ruptura que cuando ocurre es definitiva. En 1987, mientras Liliana tiene 20 años y Lilibeth tiene 18, José Luis Rodríguez inicia una relación con otra mujer. Su nombre es
Carolina Pérez. Y con esa decisión, el Puma no solo termina un matrimonio, empieza a reescribir su historia. Pero lo peor todavía no había llegado. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre el Puma. Para entenderla, necesitas volver a 1965. Necesitas volver al momento exacto en que José Luis Rodríguez y Lila Morillo se encuentran por primera vez como artistas. Porque lo que ocurrió en esa relación desde el principio no fue lo que los medios contaron, no fue lo que el Puma contó, y definitivamente no fue lo que la industria musical venezolana quiso que el público supiera. La versión oficial es simple y bonita. 2 artistas se conocen, se enamoran, se casan, construyen una familia y una carrera juntos, y eventualmente sus caminos se separan. La vida, el destino, esas cosas que pasan, pero la versión real es más complicada y más oscura. Cuando José Luis Rodríguez conoce a Lila Morillo en 1965, ella no es simplemente una artista exitosa, es la artista más importante de Venezuela. La Maracucha de Oro no es un apodo cariñoso, es una descripción precisa de su posición en la industria. Lila Morillo tiene lo que el Puma todavía está buscando: nombre, reputación, conexiones, audiencia, poder. Y José Luis Rodríguez, el joven del barrio de Caracas con la voz extraordinaria, lo sabe perfectamente. Aquí viene lo primero que te prometí. Lo que nadie cuenta sobre el inicio de esta relación es la dinámica real de poder que existió desde el principio. Lila no solo fue su compañera, fue, en todos los sentidos prácticos, su lanzadera, su plataforma, la razón por la cual las puertas que llevaban años cerradas para ese joven de repente se abrieron. Sin Lila Morillo, la historia de El Puma podría haber sido completamente diferente. Y eso, para un hombre formado en la cultura latinoamericana de los años 60, para un hombre criado con la creencia de que el hombre es quien provee y quien lidera, para un hombre que aprendió desde niño que el valor personal está directamente conectado al poder y al reconocimiento, esa dinámica era insostenible a largo plazo. No porque Lila hiciera nada malo, al contrario, era insostenible precisamente porque Lila hizo todo bien. Fue generosa, fue leal, abrió sus puertas, usó su nombre, compartió su plataforma con un hombre en quien creyó antes de que el mundo supiera quién era. Y eso, paradójicamente, fue el principio del problema. Piensa en lo que significa deber tu éxito, al menos en parte, a la mujer con quien estás casado, en una cultura donde se supone que es el hombre quien construye, quien provee, quien abre las puertas. Piensa en la tensión silenciosa que eso genera, en las conversaciones que no se tienen pero que están presentes en cada interacción. En cada momento en que alguien en la industria menciona el nombre de Lila antes que el tuyo. Las hijas mayores de El Puma crecieron en un hogar donde esa tensión era el aire que se respiraba, aunque nadie la nombrara directamente. Liliana lo describió años después con una claridad que duele. Crecer en esa casa significaba sentir constantemente que algo estaba mal sin que nadie explicara exactamente qué era. Y lo que estaba mal era esto. José Luis Rodríguez estaba construyendo su identidad como el Puma, como el galán invencible, como el hombre que se hizo solo, borrando gradualmente del relato todo lo que contradecía esa imagen, incluyendo la deuda que tenía con Lila Morillo, incluyendo los años en que ella fue más grande que él, incluyendo las 2 hijas que nacieron en esa época y que pertenecían a una versión de su historia que ya no encajaba con la narrativa que estaba construyendo. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Esa frase que el Puma diría décadas después, no nació en 2020, nació aquí, en este momento, en la decisión silenciosa de que ciertas partes de su pasado no merecían espacio en su presente. Quizá tú también has conocido a alguien así, alguien que reescribe su historia personal con tanta convicción que eventualmente empieza a creer su propia versión. Alguien que no miente exactamente, porque la mentira requiere conciencia de la verdad, sino que simplemente decide
que ciertas cosas dejaron de ser reales, porque él decidió que así fuera. Porque el puma ha construido el relato con suficiente habilidad como para que esas preguntas no resulten naturales. Ha creado el contexto en el cual la historia oficial es la única historia que existe. Piensa en el poder que tiene alguien famoso para controlar su propia narrativa, para decidir qué versión de su vida el público conoce y cuál permanece en las sombras, para usar su plataforma, sus entrevistas, sus canciones, su imagen pública como herramientas de edición de su propia historia. El puma usó todas esas herramientas, y lo que editó fue a sus hijas mayores. Liliana tenía 29 años en 1996, cuando su padre se casó con Carolina Pérez y lanzó ese álbum. Lilibet tenía 27. Dos mujeres adultas que observaron desde afuera cómo su padre construía una nueva familia con la misma naturalidad con que uno construye una casa nueva después de demoler la anterior. Sin mirar los escombros, sin preguntar qué quedó debajo. Lo que las hijas contaron años después sobre ese periodo es consistente en un punto central. No fue el abandono lo que más dolió. El abandono ya había ocurrido gradualmente durante años. Lo que más dolió fue la reescritura. Fue descubrir que, en la versión pública de la vida de su padre, ellas simplemente no existían, que las entrevistas donde hablaba de su familia se referían a Carolina y a Génesis, que cuando los medios preguntaban sobre sus hijos, la respuesta era una, no tres, que habían sido editadas de la historia de un hombre que las trajo al mundo. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Esa frase que el Puma diría en 2020 no es una frase nueva, es la versión verbal de algo que llevaba décadas haciendo en silencio. La versión hablada de una actitud que sus hijas mayores conocían desde hace mucho tiempo. El no pasa nada como filosofía de vida. El nos vemos en el cielo como sustituto de todas las conversaciones que nunca ocurrieron, de todos los cumpleaños que no se celebraron juntos, de todos los momentos en que un padre debería haber estado presente y no estuvo. Quizá tú también conoces a alguien que usa la trascendencia como excusa para evitar la responsabilidad terrenal. Alguien que habla de Dios, del cielo, del destino, precisamente para no tener que enfrentar lo que está pasando en el presente. Alguien que convierte la espiritualidad en una forma de evasión elegante. Nos vemos en el cielo suena profundo, suena a paz, suena a sabiduría de alguien que ha mirado a la muerte de frente y ha encontrado serenidad. Pero cuando se la dices a las hijas que llevan décadas intentando hablar contigo, que han visto cómo construiste una nueva familia mientras las borrabas de la historia oficial, esa frase no suena a sabiduría, suena a lo mismo que siempre, a un hombre que no se queda, cargando solas. Eso es lo que hicieron Liliana y Lilibet durante más de 3 décadas. Cargar solas con una verdad que el mundo no quería escuchar, con un dolor que nadie validaba, con la experiencia de ser las hijas invisibles del hombre más visible de América Latina. Pero lo más devastador todavía no había llegado, porque hubo un momento específico, concreto, imposible de malinterpretar, un momento en que la vida le dio a El Puma la oportunidad más clara imaginable de reparar lo que había roto. Ese momento fue diciembre de 2017, el trasplante de pulmón. Cuando los médicos del Hospital Jackson Memorial en Miami le dijeron a José Luis Rodríguez que sin un trasplante doble de pulmón no habría más tiempo, algo debería haber cambiado. Cuando la fragilidad de la vida se vuelve tan concreta, tan física, tan imposible de ignorar como un par de pulmones nuevos dentro del pecho, la mayoría de las personas revisan sus prioridades. La mayoría de las personas llaman a los que abandonaron. La mayoría de las personas intentan reparar lo que rompieron antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabes lo que ocurrió con las hijas mayores de El Puma durante esa hospitalización? No tuvieron acceso. Liliana y Lilibet no estuvieron en la lista de quienes podían estar cerca durante los días en que la vida de su padre pendía de un hilo.
Pero lo que vino después del trasplante fue aún más revelador, porque una vez que el puma sobrevivió, una vez que quedó claro que habría más tiempo, más días, más oportunidades de hacer lo que no se había hecho, la pregunta era inevitable. ¿Qué iba a hacer con ese tiempo extra? La respuesta llegó en agosto de 2020, y es la tercera cosa que te prometí. Antes de contarte lo que pasó en agosto de 2020, necesitas entender lo que ocurrió entre el trasplante de diciembre de 2017 y esa transmisión en Instagram. Porque cuando alguien sobrevive una cirugía como un trasplante doble de pulmón, cuando pasa por 5 horas en el quirófano y 72 horas en el periodo más crítico de su vida, cuando sale de ese proceso con los pulmones de otra persona dentro de su pecho, hay dos formas de procesar esa experiencia. La primera es la transformación, la decisión de usar el tiempo que te quedó para reparar lo que rompiste, para decir lo que no dijiste, para estar presente en los lugares donde estuviste ausente. La segunda es la confirmación, la decisión, consciente o no, de que sobreviviste precisamente porque estabas en el camino correcto, de que el tiempo extra no es para cambiar, sino para continuar. El puma eligió la segunda, y la evidencia de esa elección no llegó de una fuente anónima, no llegó de un rumor, no llegó de alguien con una agenda oculta, llegó de su propia hija. Aquí viene lo tercero que te prometí. Liliana Rodríguez Morillo, la hija mayor de El Puma y Lila Morillo, habló. No en una entrevista editada, no en un comunicado redactado para minimizar el daño. Habló con la claridad directa de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo demasiado pesado. Lo que contó fue esto. Después del trasplante, cuando el puma estaba en proceso de recuperación en Miami, Liliana intentó verlo. Intentó estar presente en ese momento que debería haber sido, si no una reconciliación completa, al menos un punto de contacto, un reconocimiento mutuo de que seguían siendo padre e hija a pesar de todo lo que había pasado. Fue a la casa en Miami. Esperó afuera. 2 horas. Piensa en eso un momento. No en la puerta de un hospital donde los protocolos médicos justifican las restricciones. En la puerta de una casa. La casa donde vive tu padre. La casa de un hombre que acaba de sobrevivir una cirugía que lo dejó al borde de su fallecimiento. La casa de un hombre con quien no has tenido una relación real durante más de 30 años y al que estás intentando alcanzar antes de que sea demasiado tarde. 2 horas en la calle, sin que nadie le abriera la puerta. Quizá tú también has esperado algo o a alguien con esa intensidad específica, con esa mezcla de esperanza y miedo que hace que cada minuto que pasa pese más que el anterior. Con esa conciencia dolorosa de que lo que estás esperando quizás nunca llegue, pero que irte significaría aceptar definitivamente que no va a llegar. Liliana esperó 2 horas y después se fue, sin haber visto a su padre, sin haber podido decirle lo que llevaba décadas sin poder decirle, sin haber recibido de él lo que llevaba décadas sin recibir. Lo que dijo después sobre ese momento no lo dijo con rabia. Ese es el detalle que más duele. Lo dijo con la resignación tranquila de alguien que ya había procesado el dolor tanto tiempo que ya no quemaba de la misma manera, con la calma de quien ha aceptado que ciertas puertas no se van a abrir, que ciertos reconocimientos no van a llegar, que ciertos padres simplemente no tienen la capacidad de dar lo que sus hijos necesitan de ellos. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Esa frase que el puma diría en 2020 es la versión verbal de lo que Liliana vivió en esas 2 horas afuera de su casa. El no pasa nada como respuesta a 3 décadas de ausencia. El nos vemos en el cielo como sustituto de la conversación que nunca ocurrió, del abrazo que nunca llegó, de la puerta que nunca se abrió. Pero el testimonio de Liliana no termina ahí. Habló sobre el distanciamiento no como un evento, sino como un proceso.
como una serie de decisiones acumuladas durante más de 30 años que fueron construyendo un muro tan gradualmente que cuando finalmente quisiste ver el muro completo, ya era demasiado alto para escalarlo. Habló de cumpleaños sin llamadas, de momentos importantes en su vida que su padre no presenció, de la experiencia de ver a su padre en televisión hablando sobre el amor y la familia, y reconocer que nada de lo que describía correspondía a la realidad que ella vivió. Habló de Lilibeth, su hermana, que cargó el mismo peso con la misma soledad. Y habló de algo que es quizás lo más difícil de procesar en toda esta historia. La versión que el Puma dio públicamente del distanciamiento atribuía la responsabilidad a sus hijas. Según él, eran ellas las que se habían alejado. Eran ellas las que habían tomado la decisión de mantener la distancia. Eran ellas las responsables del silencio de más de 3 décadas. ¿Sabes lo que es eso? Lo que significa que la persona que te abandonó te diga públicamente que fuiste tú quien se fue. Lo que significa cargar no solo con el abandono, sino con la culpa pública del abandono. Lo que significa que el mundo escuche la versión de tu padre y la crea, porque es más fácil creerle al famoso que a las hijas del famoso. Eso cargaron Liliana y Lilibeth durante décadas. La ausencia de su padre y la culpa pública de esa ausencia. ¿Sabes lo que es cargar sola con algo así durante más de 30 años? Lo que es heredar la fuerza de tu madre para aguantar y al mismo tiempo heredar el dolor de ser hija de un hombre que decidió que no existías. Eso vivieron Liliana y Lilibeth simultáneamente, y mientras ellas cargaban, su padre seguía en Miami, con sus pulmones nuevos, con su nueva familia, con su historia reescrita y con una frase que lo resumía todo. Guarda ese detalle, porque la cuarta revelación, la que te prometí desde el principio, la que explica exactamente cómo el Puma eligió usar las palabras para cerrar para siempre una puerta que sus hijas llevaban décadas intentando abrir, está a punto de llegar, y es la más devastadora de todas. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí desde el principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Agosto de 2020. El mundo está paralizado por la pandemia. Las ciudades están cerradas. Los hospitales están desbordados. La gente está encerrada en sus casas procesando una realidad que nadie había anticipado y para la cual nadie tenía un manual de instrucciones. En ese contexto específico, en ese momento en que la fragilidad de la vida era más visible que nunca, José Luis Rodríguez decide hacer una transmisión en vivo en Instagram. El Puma está conectado con Luz María Doria, periodista conocida en el mundo del entretenimiento latino. La conversación fluye con la naturalidad de dos personas que se conocen, que tienen códigos en común, que saben moverse dentro del espacio de la entrevista amigable donde se habla de todo pero sin que nada duela demasiado. Hablan de la pandemia, hablan de la recuperación después del trasplante, hablan de la fe, de Dios, de la gratitud por estar vivo cuando tan fácilmente podría no haberlo estado. El Puma tiene 77 años en ese momento. Ha sobrevivido una enfermedad que destruye pulmones. Ha sobrevivido una cirugía de 5 horas. Ha sobrevivido 72 horas de periodo crítico. Ha sobrevivido todo eso y está ahí, en vivo, hablando con la serenidad de alguien que encontró paz. Y entonces sale el tema de sus hijas mayores. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El Puma, el hombre que acababa de sobrevivir a la muerte con los pulmones de otra persona dentro de su pecho, el hombre que en cada entrevista hablaba de Dios y del amor y de la importancia de lo que realmente importa, respondió sobre sus hijas mayores con 4 palabras. No pasa nada, nos vemos en el cielo. 4 palabras. Dicho en cámara, dicho en público, dicho con esa serenidad específica que tiene el poder de hacer que algo devastador suene como sabiduría espiritual, si no estás prestando suficiente atención. Piensa en eso, no en las palabras en abstracto,
en el contexto concreto de esas palabras. Un hombre de 77 años que acaba de sobrevivir a la muerte le dice al mundo que, con sus hijas mayores, con las mujeres que trajo al mundo y que llevan más de 30 años esperando algún tipo de reconocimiento, de contacto, de presencia paterna, no pasa nada, que se verán en el cielo, como si el cielo fuera una alternativa válida a la conversación que no han tenido en décadas, como si la eternidad fuera un sustituto aceptable para el presente, como si decirles a tus hijos que los verás después de la muerte fuera equivalente a llamarlos hoy, a abrir la puerta cuando esperan afuera, a reconocer públicamente que estuviste ausente y que esa ausencia tuvo consecuencias reales en personas reales. No pasa nada. Esa es la parte que más duele de las 4 palabras, porque sí pasó. Pasó durante más de 35 años. Pasó en cada cumpleaños sin llamada. Pasó en cada momento importante de sus vidas que él no presenció. Pasó en esas 2 horas que Liliana esperó afuera de su casa en Miami, sin que nadie le abriera la puerta. Pasó en cada entrevista donde habló de su familia, refiriéndose solo a Carolina y a Génesis. Pasó en cada decisión de reescribir la historia borrándolas del relato oficial. Sí pasó. Pasó todo. Y decir, no pasa nada, no borra lo que pasó. Solo revela que el hombre que lo dice nunca estuvo dispuesto a mirarlo de frente. Quizá tú también has escuchado esa frase de alguien que te lastimó. Esa capacidad específica que tienen ciertas personas de minimizar el daño que causaron con una tranquilidad que resulta más dolorosa que cualquier argumento. Esa habilidad de hacer que tu dolor parezca una exageración, que tu herida parezca una sensibilidad excesiva, que tu necesidad de reconocimiento parezca un defecto tuyo y no una respuesta completamente razonable a lo que viviste. No pasa nada es la frase de alguien que nunca va a asumir la responsabilidad de lo que hizo. Nos vemos en el cielo. Es la versión elegante de seguir sin asumir esa responsabilidad. Y lo más revelador de todo, no es que el puma lo haya dicho, es cómo lo dijo, sin incomodidad, sin la tensión visible de alguien que sabe que está evitando algo difícil, con la serenidad genuina de alguien que realmente cree que lo que está diciendo es suficiente, que realmente considera que esa respuesta cierra el tema de manera satisfactoria. Eso es lo que más duele de escucharlo. No la maldad, no la crueldad calculada, sino la indiferencia tranquila, la ausencia completa de conciencia sobre el peso de lo que está diciendo y para quién lo está diciendo. Porque esas palabras no llegaron en un vacío. Llegaron a Liliana, llegaron a Lilibeth, llegaron a 2 mujeres que llevan más de 3 décadas esperando algo de ese hombre, que lo vieron en televisión durante todos esos años hablando de amor y de familia, que lo escucharon cantar sobre el amor con una intensidad que hacía llorar a millones, y que recibieron 4 palabras. La frase se volvió pública de inmediato. Las redes sociales la procesaron de maneras completamente diferentes dependiendo de quién la estaba leyendo. Los fans de El Puma la leyeron como espiritualidad, como la serenidad de un hombre que encontró paz después de mirar a la muerte de frente. Las personas que conocían la historia de Liliana y Lilibeth la leyeron como el cierre definitivo, como la confirmación de que el puma no iba a cambiar, de que los pulmones nuevos no habían traído consigo una perspectiva nueva, de que el hombre que aprendió de su padre ausente que los hombres avanzan sin mirar atrás había decidido, una vez más, no mirar atrás. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Esa frase es el resumen de toda esta historia. Es el resumen de un hombre que tuvo todo el talento del mundo y usó parte de ese talento para construir una imagen de sí mismo que no correspondía a la realidad que vivían las personas más cercanas a él. Es el resumen de un patrón que comenzó en los barrios de Caracas cuando un niño aprendió de su padre ausente que los hombres no se quedan y que se transmitió sin modificaciones a la siguiente generación. Es el resumen de más de 35 años de una herida que nunca se cerró,
porque la persona que tenía el poder de cerrarla eligió no hacerlo. Pero la historia no termina aquí, porque lo que viene ahora es la caída completa, el precio real de cargar sola, y el costo de ser el hombre que le dijo a sus propias hijas que los vería en el cielo. Diciembre de 2017. Hospital Jackson Memorial, Miami, Florida. José Luis Rodríguez lleva años sabiendo lo que está ocurriendo dentro de sus pulmones. La fibrosis pulmonar idiopática no es una enfermedad que llega de golpe. Es una enfermedad que avanza lentamente, destruyendo el tejido pulmonar con una paciencia que resulta casi cruel. Una enfermedad que te va quitando el aire gradualmente, que te va recordando cada día que hay algo dentro de ti que ya no funciona como debería. Para un cantante, para un hombre cuya identidad entera está construida sobre la capacidad de proyectar esa voz extraordinaria, perder la capacidad de respirar con normalidad no es solo una condición médica. Es una amenaza existencial. Los médicos tienen la conversación que ningún paciente quiere tener. Sin un trasplante doble de pulmón, el tiempo se acaba. No es una posibilidad abstracta, es una certeza médica. El Puma elige operarse. La cirugía dura 5 horas. 5 horas en que José Luis Rodríguez está en un quirófano de Miami, mientras un equipo médico reemplaza los pulmones que lo traicionaron por los pulmones de alguien que ya no los necesita. 5 horas en que podría no despertar. Las 72 horas siguientes son el periodo más crítico, el periodo en que el cuerpo decide si acepta o rechaza lo nuevo. En esas 72 horas, mientras el Puma está en el límite más delgado entre estar y no estar, sus hijas mayores no están ahí. No porque no quisieran estar, porque no las dejaron. Las decisiones sobre el círculo íntimo durante esos días las tomaron otras personas, y esas otras personas decidieron que las hijas mayores no formaban parte de ese círculo. Cuando el Puma despertó de la cirugía, cuando quedó claro que los pulmones nuevos estaban funcionando, había una pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué iba a hacer con el tiempo extra? El mundo lo observaba con la ternura que se reserva para los que regresan de donde él regresó. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Los medios cubrieron la recuperación como lo que era, una historia extraordinaria de supervivencia. Y en algún momento de esa recuperación, Liliana fue a la casa de su padre en Miami. Fue a verlo, fue a estar cerca en un momento en que cualquier padre y cualquier hija, independientemente de la historia que tengan, deberían poder estar cerca. Esperó afuera, 1 hora, 2 horas. Nadie le abrió la puerta. Liliana se fue, con el mismo peso con que llegó más el peso adicional de la confirmación de que el trasplante no había cambiado nada, de que los pulmones nuevos no habían traído consigo una perspectiva nueva, de que el hombre dentro de esa casa seguía siendo el mismo hombre que había aprendido en los barrios de Caracas que los hombres avanzan sin mirar atrás. ¿Sabes lo que es eso? Lo que significa ir a ver a alguien que casi muere y que ese alguien no te abra la puerta. Lo que significa que la cercanía de la muerte de tu padre no sea suficiente para que te reconozca como su hija. Eso es lo que vivió Liliana Rodríguez Morillo en Miami. Y eso es lo que cargó de regreso a casa. Sola, como siempre. Los meses que siguieron al trasplante consolidaron lo que ya era evidente. El Puma se recuperó, volvió a los medios, volvió a la imagen pública del hombre extraordinario que sobrevivió lo que mataría a cualquier otro. En esas entrevistas habló de Dios, habló de la familia, habló de Carolina y de Génesis, habló de la gratitud, habló de todo excepto de las 2 mujeres que esperaron afuera de su puerta. La mujer que llenaba estadios y hacía llorar a millones con canciones sobre el amor nunca pudo darle ese amor a las personas que más lo necesitaban de él. El contraste es tan brutal que resulta casi cinematográfico. Quizá tú también conoces esa ironía, la del hombre que habla hermoso sobre cosas que no practica,
la del artista cuya obra emocional es genuina pero cuya vida personal contradice cada palabra de esa obra, la del padre que le canta al amor frente a millones y le dice a sus hijas que las verá en el cielo. Hoy José Luis Rodríguez tiene 77 años. Vive en Miami con los pulmones de otra persona dentro de su pecho y la historia que eligió contar sobre su propia vida firmemente instalada en el imaginario colectivo latinoamericano. Ya no puede actuar con la misma intensidad física que definió su carrera durante décadas. Ya no puede subir a un escenario y sostener 2 horas de show con la energía arrolladora que llenaba estadios. Pero sus canciones siguen sonando. Pavo Real sigue siendo la banda sonora de algo para millones de personas en todo el continente. Su voz, grabada en décadas de producción musical, sigue llegando a hogares donde hay madres que lo escucharon de jóvenes y abuelas, que todavía recuerdan exactamente dónde estaban la primera vez que lo escucharon cantar. El legado musical es real, es genuino, es extraordinario, y coexiste, sin resolverse, con la otra historia. La historia de Liliana esperando 2 horas afuera de una puerta que no se abrió. La historia de Lilibeth, cargando el mismo peso en el mismo silencio durante más de 3 décadas. La historia de 4 palabras dichas en vivo en Instagram que cerraron definitivamente una puerta que sus hijas llevaban décadas intentando abrir. Esa es la ironía cruel del destino de El Puma, que el hombre que sobrevivió cuando los pulmones fallaron no pudo sobrevivir a lo único que realmente lo hubiera hecho invencible. La honestidad de mirarse al espejo y ver no al galán, no a la leyenda, no a El Puma, sino a José Luis Rodríguez González, el niño del barrio de Caracas que aprendió de un padre ausente que los hombres no se quedan y que nunca decidió conscientemente ser diferente. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1943. Nace José Luis Rodríguez González en Caracas, Venezuela. Un niño de barrio con una voz extraordinaria y un padre que no se queda. Primera lección grabada a fuego. Los hombres avanzan sin mirar atrás. 1965. Lila Morillo, la maracucha de oro, la artista más importante de Venezuela, abre todas sus puertas a ese joven del barrio. Sin Lila, quizás no hay Puma. Ese es el dato que la historia oficial prefiere no enfatizar. 1966. Matrimonio entre José Luis Rodríguez y Lila Morillo, la estrella consagrada y el artista emergente. Una dinámica de poder que desde el primer día tuvo una tensión que nadie nombraba, pero todos sentían. 1967. Nace Liliana Rodríguez Morillo, primera hija, primera persona que cargará las consecuencias de un patrón que su padre nunca decidió romper. 1969. Nace Lilibeth Morillo, segunda hija, segunda persona, que aprenderá lo que significa ser invisible para el hombre más visible de América Latina. 1987. El Puma inicia una relación con Carolina Pérez. Las hijas tienen 20 y 18 años. La reescritura de la historia comienza. 1996. Matrimonio con Carolina Pérez. Lanzamiento de La Llamada del Amor. La nueva familia está completa. La anterior ya no aparece en las entrevistas. Años 2000. Diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. El cuerpo no reescribe su historia tan fácilmente como los hombres reescriben la suya. Diciembre 2017. Trasplante doble de pulmón en el Hospital Jackson Memorial. 5 horas de cirugía. 72 horas de periodo crítico. Liliana y Lilibeth no tienen acceso durante la hospitalización. Post-trasplante. Liliana va a la casa de su padre en Miami. Espera 2 horas afuera. Nadie le abre la puerta. Se va con la confirmación de que nada va a cambiar. Agosto 2020. Transmisión en vivo en Instagram con Luz María Doria. Sale el tema de las hijas mayores. El Puma responde con 4 palabras. No pasa nada. Nos vemos en el cielo. Dicho en cámara. Dicho en público.
dicho con la serenidad de quien genuinamente cree que eso es suficiente. 2 hijas, más de 35 años de ausencia, una transmisión en vivo, 4 palabras, 0 reconciliación. ¿Es esto una maldición? No. Es el resultado predecible y documentado de un hombre que aprendió en la infancia que los hombres no se quedan, que nunca cuestionó esa lección y que la aplicó con tanta consistencia durante tanto tiempo que terminó convirtiéndola en el legado más duradero de su vida, más duradero que cualquier canción, más duradero que cualquier estadio lleno, más duradero que los pulmones nuevos que le dieron tiempo extra para hacer lo que nunca hizo. La lección aquí no es que el puma fue un mal padre. Esa conclusión es demasiado simple, demasiado fácil de pronunciar desde afuera. La lección es más profunda e incómoda que eso. Los patrones que no se nombran se repiten. El abandono que no se procesa se transmite. Un niño que crece, viendo que los hombres se van, aprende esa lección más profundamente que cualquier otra que le enseñen después. Y sin una decisión consciente de romper ese patrón, ese niño se convierte en el adulto que repite exactamente lo que vivió, aunque tenga todos los recursos del mundo para hacer algo diferente. José Luis Rodríguez tuvo fama, tuvo dinero, tuvo el amor genuino de millones de personas que lo escucharon cantar sobre el amor durante décadas, pero nunca tuvo la herramienta más básica y más difícil de todas, la capacidad de mirar hacia atrás sin miedo, de sentarse con el peso de lo que hizo y de lo que no hizo, de decirle a sus hijas: no nos vemos en el cielo sino me equivoqué aquí en la tierra y lo siento. Tenía una voz extraordinaria, pero no pudo usarla para decir eso. Tenía acceso a millones de personas, pero no pudo abrirle la puerta a las 2 que esperaban afuera. Tenía canciones sobre el amor, pero no pudo darle ese amor a Liliana y a Lilibet. Deja esas preguntas flotando, porque no tienen una respuesta simple. Tienen la respuesta complicada y humana de alguien que cargó sus propios patrones sin cuestionarlos nunca. Y esa verdad incómoda sobre los ciclos que se repiten cuando nadie decide romperlos va mucho más allá de el puma. Va hacia todos nosotros. Si esta historia te llegó, si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar en alguien que conoces o en algo que reconociste en tu propia vida, suscríbete al canal para que la próxima vez que publique una historia como esta, te llegue directamente. No publico todos los días. Publico cuando tengo algo que vale la pena contar, y lo que viene la próxima semana vale la pena. Porque vamos a hablar de una mujer que fue la voz más grande de su país durante décadas. Una mujer que construyó un imperio desde la nada absoluta. Una mujer cuya historia real, la que ocurrió detrás de los escenarios y lejos de las cámaras, es tan diferente de la imagen pública que cuando la conozcas vas a necesitar un momento para procesar lo que escuchaste. ¿Fue víctima o fue cómplice? ¿Fue poderosa o fue prisionera de su propio poder? ¿Pagó el precio de su éxito o fue alguien más quien pagó ese precio por ella? Nos vemos ahí.